Continuando con el tema que comentamos previamente dentro del webinar de arquitectura de un data center, estamos conversando en este momento acerca del elemento que asegura la continuidad operativa del data center por muchos años, que son los sistemas de detección y supresión de incendios. Y es que cuando almacenamos información en un centro de datos, debemos protegerla del peligro para asegurarnos de que siempre tendremos los datos cuando los necesitemos. Una de las principales amenazas para los centros de datos son los incendios. Cuando el hardware se incendia debido a una acumulación de partículas de polvo o un problema eléctrico, necesita una forma de evitar que el fuego se propague. Para protegerse contra este riesgo, muchas empresas invierten en sistemas y dispositivos de extinción de incendios en centros de datos. ¿Qué es la extinción de incendios en centros de datos y por qué resulta tan importante? La extinción de incendios en centros de datos se refiere a varios sistemas y soluciones diseñados para evitar que un incendio se propague en un centro de datos. Por lo general, puede encontrar sistemas de extinción de incendios dirigidos a diferentes secciones de un centro de datos, como los de todo el edificio, salas individuales y gabinetes. La extinción eficaz de incendios para los centros de datos es fundamental porque estos centros contienen los servidores necesarios para almacenar los datos en un entorno seguro. Si se produce un incendio dentro de su centro de datos y no lo contiene rápidamente, podría terminar perdiendo todos los datos, incluso cuando tiene sus datos almacenados en otras ubicaciones en la nube. Reemplazar el hardware dañado y otra infraestructura en un centro de datos afectado por un incendio puede resultar muy costoso, lo que supone una carga financiera para su negocio. Cuando está tratando de decidir si debe de invertir en sistemas de extinción de incendios para centros de datos, es importante recordar que los centros de datos tienen muchos riesgos de incendio inherentes a su operación. Algunos de los principales riesgos incluyen fallas o daños en los cables, el hardware y los equipos de calefacción, ventilación y aire acondicionado. Los techos suspendidos de plafones y los pisos elevados de un centro de datos también pueden aumentar las posibilidades de que ocurra un incendio. Los sistemas de extinción de incendios son esenciales para los centros de datos y la seguridad de los usuarios, ya que están diseñados para detener los incendios tan pronto como inician. Si bien es probable que recurra a sistemas de extinción de incendios para proteger su hardware y servidores contra daños, también son fundamentales para proteger a sus empleados. Cuando se produce un incendio, los extintores manuales y los rociadores contra incendio pueden ayudar a los empleados a ponerse a salvo o a apagar los incendios tan pronto como se den cuenta de ellos. La protección pasiva contra incendios, como los conjuntos de pisos resistentes al fuego y los cortafuegos o firewalls físicos, también pueden ralentizar la propagación, dando a los empleados el tiempo que necesitan para salir del edificio de manera segura. Otro de los beneficios de la extinción de incendios en centros de datos es la capacidad de mantener su equipo seguro. Cuando un aspersor se dispara sobre su equipo podría dañarlo. Sin embargo, puede utilizar sistemas de extinción de incendios basados en gabinetes diseñados para detectar incendios y detenerlos antes de que se activen los rociadores u otros equipos con base a agua. Dado que su equipo puede costar más que cualquier otra cosa en su centro de datos y contiene información crítica, es necesaria la extinción de incendios a nivel de los gabinetes que contienen los equipos de tecnologías de la información. Componentes de los sistemas de detección de incendios en centros de datos. Se requiere un sistema que recolecte información por medio de detectores de temperatura, detectores de humo, detectores de dióxido de carbono, estaciones manuales, etc., reportándolo por sistemas audiovisuales, LED, estrobos, sonidos, etc., controlados por medio de un panel local de control que responderá a los diferentes escenarios programados por el usuario, así como será capaz de integrar la información recabada hacia un servidor central, en donde se concentrarán los diferentes sistemas contra incendio del centro de datos.
Mediante este panel local de control se deberá monitorear a todos los dispositivos instalados, así como también se podrá identificar inmediatamente el motivo de la alarma y el lugar donde se activó. El panel deberá permitir la interpretación de la información para conclusiones de localización, diagramación y ubicación automática de los dispositivos alarmados. El sistema deberá estar diseñado en base a la tecnología más avanzada en detección, utilizando sensores y procesamiento inteligente, y deberá contar con la capacidad para detectar distintos tipos de combustión. Cada detector de humo deberá contener en su formato una cámara que incorpore la tecnología de ionización o fotoeléctrica de detección de humos respectivamente. El detector dispondrá de dos LEDs que permitirán visualizar físicamente el estado del detector desde cualquier ángulo. LED de dos colores, verde intermitente estado normal y rojo fijo, alarma. Se deberá contemplar una salida para indicador remoto, así como una prueba de funcionamiento mediante la activación de un imán externo. En la integración de los diferentes dispositivos del sistema se deberá incluir alarmas audiovisuales de alertamiento. También actuarán como indicadores o guías de las rutas de evacuación. Deberán tener la capacidad de ser integradas al sistema de voceo del centro de datos. El sistema de sonido deberá incluir la posibilidad de reproducir un mínimo de 2 mensajes. El accionamiento del sistema deberá de ser activado automáticamente y o mediante estaciones de descarga y aborto distribuidas en las áreas a cubrir. Estos dispositivos emitirán una señal de alertamiento que será recibida por el panel local de control, que responderá a los diferentes escenarios previamente programados por el usuario. Detección de alerta temprana VESDA. VESDA es el acrónimo en inglés de Very Early Smoke Detectors Apparatus. Los detectores de humo inteligente de alta sensibilidad tienen, por cierto, una sensibilidad programada en un rango de 0.0015% por pie a 0.3% por pie, y puede cubrir un área de hasta 20.000 pies cuadrados. Son compatibles con los tableros de control central y cuentan con niveles independientes y programables de alarma y prealarma. Los detectores de humo inteligentes tienen como objeto dar una señal de alarma en el estado más incipiente de un conato de incendios. Dicha señal dará el tiempo necesario para que el departamento de mantenimiento o los usuarios del área hagan una revisión de cualquier anomalía en la operación normal, sin el riesgo de una descarga innecesaria del sistema de supresión del agente. En ningún caso, estos detectores descargarán de manera automática el sistema de supresión sin al menos tener la confirmación de otro detector o una señal manual adicional. El sistema de alimentación del detector será a través del tablero de control central, de manera que cuente con el soporte de la fuente de respaldo del sistema en caso de falla de la energía eléctrica. La tubería de distribución es por medio de tubos de conduit para pared delgada, independiente de cualquier otro sistema, en un diámetro de 3/4 de pulgada, y contará con cables antiflama en color rojo. El sistema deberá cumplir con los requerimientos mínimos establecidos en la NFPA 72, National Fire Alarm Code. El sistema de detección se compone de detectores de humo de inteligencia distribuida, en donde cada detector cuenta con un microprocesador integrado con memoria interna no volátil. Deberá contar con compensación automática por suciedad y operación segura, la cual le permite funcionar como un panel de alarma general en caso de una falla catastrófica del microprocesador del tablero central. Deberá tener la capacidad de manejar en un solo circuito de detección al menos 125 elementos de entrada y salida y hasta 8 sistemas de supresión de incendio. El diseño es modular y podrá ampliarse hasta 8 circuitos de detección, haciendo un total de 1.000 dispositivos conectados al sistema. Deberá contar con baterías de respaldo libres de mantenimiento con suficiente capacidad para que el sistema de detección completo opere por 24 horas en condiciones normales, y al finalizar estas, durante 15 minutos en alarma de acuerdo a lo establecido en la propia NFPA 72. El sistema de detección y extinción protegerá la planta del centro de cómputo, así como las áreas solicitadas por el usuario. Con
el sistema de detección con una lógica de confirmación de alarma en la cual la activación de un primer detector dará una señal de alarma para una verificación por parte del área de seguridad. Un segundo detector en condición de alarma hará funcionar el tiempo de retraso de descarga del sistema de supresión del agente limpio. Este tiempo de retraso estará calculado para que el personal del área pueda evacuar antes de la descarga del sistema de supresión. El sistema deberá tener la posibilidad de contar con un botón de aborto para poder detener en forma manual una descarga innecesaria del sistema de supresión. La detección deberá estar instalada en 3 niveles dentro del riesgo: piso falso, cámara plena y sobre el falso plafón. También deberá contar con estaciones manuales de disparo para activar el sistema de supresión de forma manual. El sistema deberá cumplir con los requerimientos mínimos establecidos en la NFPA 72 National Fire Alarm Code. Extinción de incendios por agua nebulizada. La mayoría de los sistemas de extinción de incendios son con base a agua, ya que la mayoría de los códigos de incendio estatales y locales y federales requieren que los edificios tengan rociadores de agua. Si bien estos sistemas de rociadores ayudan a proteger un edificio en caso de incendio, no hacen un muy buen trabajo para proteger el hardware. En lugar de verter galones de agua en el hardware, muchos centros de datos han recurrido a sistemas de agua nebulizada. Un sistema de agua nebulizada a alta presión utiliza gotas de agua atomizadas que no superan las 100 micras. Estas diminutas gotas de agua hacen posible que una mayor parte del agua se convierta en vapor y sobresalen en la extinción de incendios debido a su efecto de enfriamiento y bloqueo de calor radiante. Dado que estas gotas de agua son mucho más pequeñas que las utilizadas en los sistemas tradicionales de rociadores o agua nebulizada a baja presión, se evaporan más rápido, lo que hace que un edificio necesite mucha menos agua para extinguir un incendio. Cuanto mayor sea la vaporización de las gotas de agua utilizadas en un sistema de agua nebulizada a alta presión, será mucho menos probable que su hardware y otras propiedades se dañen durante la extinción de incendios. Adicionalmente de reducir el riesgo de daños por agua en su equipo, también pueden ahorrar costos al reducir el uso de agua. Los sistemas de agua nebulizada a alta presión reducen significativamente la cantidad de agua que libera un rociador de agua tradicional, lo que resulta en facturas de agua y gastos más bajos relacionados con la limpieza del agua después de un incendio. Debemos tomar en serio la protección contra incendios del centro de datos. La elección de un sistema de protección contra incendios no debe considerarse una especie de ejercicio de marcar casillas de seguros, ya que las consecuencias de tomar una decisión equivocada pueden ser devastadoras y costosas. La protección contra incendios en los centros de datos ha evolucionado significativamente en los últimos años con nuevas tecnologías. Además de los cambios en la regulación que rigen la protección contra incendios, ya atrás quedaron los días en los que se podían utilizar sistemas basados en halones. Ahora hay toda una nueva generación de sistemas de protección contra incendios en juego. Este es un buen momento para revisar los requisitos de protección contra incendios. Los propietarios o administradores de centros de datos pueden tener desafíos específicos de la industria, como la protección de valiosos equipos de servidores, el tiempo de inactividad en caso de un incendio pudiera ser catastrófico y la continuidad del negocio es una prioridad absoluta. Además, si bien el personal en los centros de datos tiende a ser mínimo, es posible que aún haya personal en el sitio que debe protegerse, por lo que el uso de agentes de extinción de incendios con un alto margen de seguridad resulta fundamental. Hasta aquí todo resulta obvio, pero hay otras cuestiones a tener en cuenta al momento de elegir o especificar un sistema de protección contra incendios, y es posible que no estén en lo alto de la lista de prioridades de un gestor de centros de datos. Esto es comprensible, no es una decisión de compra cotidiana, ni deberían necesitar convertirse en expertos en las opciones disponibles. Sin embargo, es importante que la elección de un sistema de protección contra incendios no se considere una especie de ejercicio de solo marcar, como ya dijimos, las casillas de los requerimientos del seguro, ya que las consecuencias de tomar una decisión equivocada, como ya comentamos, sin lugar a dudas son devastadoras y costosas. En cuanto a la extinción de incendios, afortunadamente la comprensión de los conceptos básicos de la extinción de incendios, además de los requisitos
legislativos actuales y los tipos de sistemas disponibles contribuyen en gran medida a encontrar un sistema de protección contra incendios adecuado para un centro de datos. Un buen punto de partida es comprender las principales técnicas de sistemas disponibles comercialmente en la actualidad. Comenzaremos con los sistemas acuosos. Los aspersores de agua desempeñan un papel importante para salvar vidas y proteger la infraestructura, pero el impacto de los daños causados por el agua en servidores valiosos y otros activos significa que no suelen ser la primera opción para el mercado de centros de datos. La descarga de agua en un espacio cerrado también puede aumentar la humedad más allá de los niveles seguros, y a su vez esto puede provocar más problemas como problemas de rendimiento de la unidad de disco duro o incluso fallas. Las pautas varían, pero según la Sociedad Estadounidense de Ingenieros de Calefacción, Refrigeración y Aire Acondicionado, ASHRAE, el equipo debe apagarse cuando los niveles de humedad superen el 80%. Otra opción son los gases inertes, que suelen incluir argón y nitrógeno o una mezcla de los mismos, que se basan en la eliminación del oxígeno que alimenta el fuego. Una vez descargado, lo que puede tardar hasta un par de minutos, grandes cantidades de gas desplazan el aire y privan al fuego de su oxígeno. La extinción puede tardar unos 30 segundos. Los sistemas inertes requieren que se envíen, manipulen e instalen más contenedores que los contienen, valga la redundancia, lo que requiere una mayor huella del sistema que otras soluciones de agentes limpios. Cumplimiento de estándares de 3 niveles. Más allá de la forma en que se extingue un incendio, la velocidad de extinción y el impacto en los equipos del centro de datos, hay otros factores importantes a considerar. Uno que a menudo se malinterpreta es el cumplimiento de las normas. Si bien los componentes individuales de un sistema de protección contra incendios pueden haber sido probados según los estándares necesarios, esto no resulta suficiente. El cumplimiento de las normas debe realizarse en 3 niveles: componente, sistema e instalación. Es esencial utilizar solo sistemas que tengan una aprobación y certificación del sistema. De lo contrario, no solo se podría invalidar el seguro, sino que el sistema en sí pudiera no funcionar según lo previsto. Esto es un riesgo muy real, por lo que es importante que las preguntas sobre las pruebas y la certificación se presenten al instalador o especialista del sistema contra incendios que está utilizando las normas que hay que tener en cuenta, que son NFPA 2001, EN 15005 e ISO 14520. Costo de propiedad. El costo de por vida de un sistema de protección contra incendios es mucho más que simplemente comprar contenedores llenos e instalarlos. El usuario final con una visión a largo plazo probablemente debería estar más preocupado por el costo total de propiedad que cubre el espacio y huella de contenedores, la frecuencia de descarga, los costos de recarga, la vida útil del sistema, 10, 15 o 20 años. Estos nos debemos preguntar. Todo esto afecta el costo total de propiedad en los centros de datos. Un factor importante es el impacto de un sistema de protección contra incendios en el espacio disponible. El número de contenedores necesarios varían en función de lo bien que puedan cubrir una zona. Cuanto menos sea el alcance, más contenedores se necesitarán. El uso de sistemas de alta presión ayuda a aumentar el alcance de un contenedor, pero esto puede tener un costo, por ejemplo, tuberías más grandes o adicionales. Una de las ventajas de los sistemas de alta presión es que los contenedores pueden ubicarse alejados de la zona a proteger, con válvulas selectoras que utilizan para dirigir la descarga al riesgo afectado. Sin embargo, eso significa tuberías y un área de almacenamiento dedicada, que puede ocupar un valioso espacio en el inmueble. Para garantizar el máximo rendimiento, los contenedores también deben recibir un mantenimiento regular y, dependiendo del tipo del fabricante del sistema, la frecuencia y el costo asociado variarán. Es posible que esto no sea un problema significativo cuando hay media docena de contenedores para un sistema que utiliza un agente limpio sintético, pero para un sistema que utiliza gas inerte, que tiene 5 o 6 veces más contenedores en una gran instalación de centro de datos o en múltiples instalaciones en un campus, los costos de mantenimiento asociados por año pueden acumularse rápidamente. Legislación y medio ambiente. Quizás
Donde hemos visto algunos de los mayores cambios en la protección contra incendios ha sido en la legislación, que reduce o incluso prohíbe el uso de algunas soluciones de protección contra incendios establecidas. Que los sistemas basados en halones ya no son viables es algo de lo que la mayoría de la gente probablemente sea consciente. Más recientemente, la regulación que afecta el uso futuro de los sistemas basados en hidrofluorocarbonos HFC como el FM200, que se introdujeron hace algunos años como una alternativa al halón, ahora están comenzando a impactar en el mercado realmente en serio. En los últimos tiempos hemos visto una expansión de la legislación ambiental de salud y seguridad que va más allá de la toxicidad hasta el agotamiento de la capa de ozono y el cambio climático. Aunque los HFC no agotan la capa de ozono, tienen un potencial de calentamiento global relativamente alto. El Reglamento Europeo de Gases Fluorados está dictando una reducción gradual muy agresiva de los HFC en comparación con un ritmo más lento para el resto del mundo en virtud del Protocolo de Montreal, acuerdo global. Sin embargo, en octubre de 2016 los delegados de 197 países alcanzaron un acuerdo histórico para reducir gradualmente el uso de HFC, el gas de efecto invernadero de más rápido crecimiento comúnmente utilizado en equipos de extinción de incendios. Algunas regiones, incluidos los Estados Unidos de Norteamérica, deben comenzar a reducir el uso de HFC a partir de 2019, de acuerdo a este acuerdo. Valga la redundancia. Dado que los sistemas de extinción de incendios tienen una vida útil típica de 25 años, esto tiene un impacto en la compra de productos nuevos y el uso de productos existentes que utilizan HFC como el FM200. Por lo tanto, tanto la cadena de suministro de extinción de incendios como sus clientes están prestando más atención a otros agentes limpios. Las obligaciones medioambientales han saltado a la lista de prioridades de muchos propietarios de centros de datos y ya no son solo algo que es bueno tener, sino que ahora no son negociables. Frente a esto es necesario equilibrar el costo total de propiedad, la continuidad del negocio, la protección de valiosos activos del centro de datos y sobre todo la eficacia y la velocidad de la extinción de incendios. La buena noticia es que si bien hay mucho que considerar, también hay muchas opciones, ya que la tecnología de protección contra incendios evoluciona todo el tiempo. Existe un sistema de protección contra incendios adecuado para casi cualquier entorno dentro de los centros de datos y más allá.